Un empresario se disfrazó de limpiador y fue humillado por sus propios empleados. Al final, lo que hizo dejó a todos en shock. Enrique Martínez era conocido en todo Madrid como uno de los empresarios más exitosos y visionarios del sector gastronómico. Dueño de El Palacio de Sabores, una cadena de restaurantes que se había convertido en referente por su fusión de cocina tradicional española con toques modernos, Enrique había levantado su imperio desde cero. Desde joven, había trabajado incansablemente, pasando por cada puesto dentro de una cocina. Fue ayudante de cocina, camarero, encargado y, finalmente, empresario. Su historia inspiraba a miles de emprendedores que veían en él un modelo a seguir. Sin embargo, últimamente su éxito estaba siendo amenazado por un problema interno que él mismo no terminaba de comprender. En las últimas semanas, las redes sociales y los correos de atención al cliente se habían llenado de quejas sobre el trato que recibían no solo los clientes, sino también los empleados. Comentarios que hablaban de camareros groseros, encargados, prepotentes y, lo que más le preocupaba, de un ambiente de trabajo tóxico. Enrique no era un hombre que dejara las cosas al azar, y mucho menos algo que atentara contra los valores que siempre defendió: respeto, trabajo en equipo y pasión por la gastronomía. Decidió no delegar esta vez. No podía fiarse de informes, maquillados o reuniones donde, seguramente, le ocultarían la verdad. Enrique sabía que la única manera de descubrir qué estaba ocurriendo realmente dentro de sus restaurantes era observarlo con sus propios ojos, sin que nadie supiera quién era. Así fue como empezó a tramar un plan arriesgado y poco convencional: infiltrarse como un empleado más, sin que nadie lo reconociera. Durante noches enteras, Enrique planificó cada detalle. Estudió cómo sería su nuevo personaje, eligió el uniforme de limpiador más común, compró ropa desgastada, zapatos gastados y dejó crecer su barba y cabello para aparentar descuido. Incluso practicó un acento más marcado y una actitud sumisa. La decisión estaba tomada. Enrique dejaría su cómodo despacho de ejecutivo y se sumergiría en las entrañas de su propio negocio. Antes de iniciar su plan, habló solo con una persona de su absoluta confianza: su secretaria personal, quien le ayudaría a crear una identidad falsa y a gestionar las reservas y turnos sin levantar sospechas. De este modo, Enrique, bajo el nombre de Antonio López, se incorporaría como nuevo limpiador al restaurante principal de la cadena, situado en pleno centro de Madrid. Sin saber aún la magnitud de lo que iba a encontrar, Enrique sentía una mezcla de adrenalina y preocupación. No era simplemente un experimento para conocer mejor su negocio, era una misión personal. En el fondo, temía confirmar sus peores sospechas y enfrentarse a la decepcionante realidad de que su amado restaurante se había convertido en un lugar donde las personas eran maltratadas, incluyendo a los clientes y a los empleados que, como él en su juventud, solo buscaban una oportunidad. Esa noche, antes de dormir, Enrique repasó mentalmente cada paso del plan, consciente de que al día siguiente no sería el respetado dueño de El Palacio de Sabores, sino un simple limpiador llamado Antonio, dispuesto a descubrir la verdad desde lo más bajo de la jerarquía laboral. La mañana amaneció gris y húmeda en Madrid, y Enrique, ahora transformado en Antonio, sentía cómo la tensión le comprimía el pecho mientras se dirigía al restaurante. Su ropa era completamente distinta a la que acostumbraba. Llevaba un pantalón de algodón gastado, una camiseta desteñida y una chaqueta vieja con manchas que simulaban años de uso. En su rostro, la barba crecida y el cabello despeinado lo hacían irreconocible, incluso para quienes lo veían a diario. Caminaba por las calles madrileñas, no como el hombre que aparecía en revistas y reportajes de negocios, sino como un trabajador más que buscaba ganarse el sustento diario. Al llegar a El Palacio de Sabores, se presentó en la puerta de servicio, tal como le habían indicado en su falsa contratación. Ningún empleado reconoció en aquel hombre desaliñado al dueño de todo el imperio. Fue recibido por Javier, el encargado de turno,
quien apenas le dirigió la mirada antes de ordenar de forma seca: «Coge las herramientas y empieza por los baños». Sin ninguna presentación formal ni bienvenida, Enrique comprendió que el ambiente sería incluso más frío de lo que había imaginado. Sin protestar, tomó el carrito de limpieza y se adentró en la rutina que, por las próximas semanas, le mostraría la verdad oculta de su negocio. Enrique recorrió cada rincón del restaurante con ojos atentos. Observó desde el inicio que la dinámica del personal era distante y cortante. Entre bromas y charlas en la cocina, nadie se molestó en disimular la indiferencia hacia su presencia. Era evidente que para ellos, Antonio era simplemente el nuevo limpiador, alguien sin importancia a quien podían ignorar sin reparo. La cocina estaba llena de murmullos, risas que cesaban cuando él pasaba cerca y miradas despectivas que hablaban más que cualquier palabra. Enrique, conteniendo la incomodidad, tomó nota mental de cada detalle. A medida que las horas avanzaban, Enrique percibió la falta de respeto que reinaba en el equipo. Vio cómo camareros lanzaban órdenes sin ningún tipo de consideración, cómo algunos encargados se permitían levantar la voz, incluso cuando no era necesario. En una ocasión, mientras limpiaba el pasillo que conducía a la sala principal, escuchó claramente a dos camareros hablando sobre él. «Mira al nuevo. Parece que ni sabe usar una fregona. Seguro que viene de algún rincón olvidado». Enrique mantuvo la calma, decidido a no reaccionar, pero esas palabras calaron hondo. Durante el almuerzo, cuando el restaurante se llenó de clientes, Enrique tuvo que desplazarse entre mesas y comensales para mantener la limpieza. Fue entonces cuando notó que no solo los empleados trataban mal a sus compañeros, sino que también mostraban actitudes cuestionables hacia los clientes. Observó cómo algunos platos llegaban incompletos, cómo las quejas eran respondidas con sarcasmo y en ciertos casos ignoradas por completo. Lo que más le inquietó fue que, a pesar de que algunos clientes se retiraban visiblemente molestos, los encargados parecían no darle la menor importancia, riéndose entre ellos y comentando, de forma despectiva, sobre las exigencias de los comensales. Al final del primer día, Enrique se sentía agotado física y emocionalmente. Sabía que enfrentaría dificultades, pero no esperaba que el deterioro del ambiente fuera tan profundo. Mientras recogía sus cosas, uno de los camareros, Luis, se acercó para dejar caer un comentario al pasar. «Mañana trae guantes. No queremos que ensucies más de lo que limpias». Enrique, sin decir palabra, asintió levemente, consciente de que su posición no era la de un empresario en ese momento, sino la de un limpiador expuesto al juicio y desprecio de quienes deberían ser sus empleados más comprometidos. Los días siguientes no fueron diferentes. Enrique siguió recibiendo órdenes sin modales, realizando tareas que, aunque propias de su puesto ficticio, eran impuestas con desprecio y arrogancia. Más de una vez fue ridiculizado frente a clientes y personal, sin que nadie interviniera. Algunos trabajadores se referían a él como el viejo sucio o el inútil, mientras otros simplemente lo ignoraban, tratándolo como si fuera invisible. Pese a la humillación diaria, Enrique no bajó la guardia. Mantuvo su rol sin fisuras, aceptando cada tarea, cada comentario, cada burla. Su objetivo no era solo observar el maltrato, sino entender la raíz del problema. Entre pausas, se limitaba a escuchar conversaciones y a estudiar comportamientos. Detectó que la cultura interna del restaurante había degenerado en una jerarquía tóxica donde algunos empleados se sentían intocables, amparados por la ausencia de supervisión real. Los encargados actuaban como pequeños dictadores, mientras que los camareros más antiguos replicaban las mismas actitudes, afectando a los más nuevos y a quienes consideraban inferiores. Enrique notó también que algunos clientes habituales, al ver la falta de atención y profesionalismo, comenzaron a evitar ciertos horarios o a mostrar un rostro de resignación al recibir el servicio deficiente. Esto lo inquietó profundamente. Su restaurante, que durante años había sido sinónimo de excelencia, estaba perdiendo no solo clientes, sino su esencia. Sin embargo, entre la indiferencia generalizada,
Enrique percibió que no todos compartían esa conducta. A lo lejos, observó a una joven camarera, Lucía, quien parecía realizar su trabajo con dedicación y sin caer en las actitudes de sus compañeros. A pesar de que también sufría el ambiente hostil, mantenía una sonrisa genuina al atender a los clientes y trataba a Enrique con cortesía, sin saber quién era en realidad. Este pequeño gesto fue suficiente para que Enrique empezara a identificarla como una posible aliada, aunque aún debía confirmar si su actitud era auténtica o solo una excepción momentánea. Esa noche, al llegar a casa, Enrique repasó cada escena, cada comentario, cada mirada. Sabía que lo que había presenciado en esos primeros días era apenas la superficie de un problema mucho más profundo. Estaba decidido a continuar, a soportar cada humillación si eso significaba recuperar la dignidad de su restaurante y de quienes, como Lucía, aún creían en el valor de un trabajo bien hecho. Sin saberlo, Enrique acababa de encender la mecha de una transformación que cambiaría su vida y la de todos los que formaban parte de El Palacio de Sabores. Enrique no tardó en sentir en carne propia la verdadera naturaleza del ambiente laboral que se respiraba dentro de su restaurante. Desde el inicio de su tercera jornada, la rutina no hizo más que confirmar sus peores temores. La indiferencia mostrada los primeros días se transformó rápidamente en una actitud abiertamente hostil por parte de varios empleados, quienes parecían encontrar en él un blanco perfecto para descargar su mal humor y su desprecio. Lo que al principio eran miradas y comentarios a media voz, ahora se materializaba en gestos, bromas pesadas y humillaciones deliberadas, sin el menor pudor, incluso frente a los clientes. Javier, el encargado, se convirtió en el líder tácito de esa dinámica tóxica. No solo permitía las ofensas, sino que las fomentaba con comentarios sarcásticos y órdenes humillantes. Aquella mañana, sin ir más lejos, ordenó a Enrique limpiar una zona del almacén cubierta de grasa acumulada, un trabajo que normalmente se encargaba a un equipo especializado. «Vamos, Antonio, demuestra que al menos sirves para algo», dijo entre risas, provocando la burla de los presentes. Enrique, tragando su orgullo y consciente de que debía mantener el personaje, aceptó sin rechistar. Mientras realizaba esa tarea, notó que algunos camareros entraban al almacén solo para observarlo y reírse disimuladamente. Luis, uno de los camareros más antiguos, fue más allá. Derramó a propósito una caja de frutas sobre el suelo recién limpiado y con una sonrisa cínica exclamó: «Te faltó esto, genio». Nadie intervino, y algunos incluso celebraron la acción. Enrique, con el rostro encendido de impotencia, se agachó y continuó limpiando, mientras cada minuto le pesaba más que el anterior. Las humillaciones no se limitaban al interior. En plena sala, delante de los clientes, Enrique fue varias veces tratado como si fuera invisible o como si su única función fuera soportar las faltas de respeto. Una tarde, mientras limpiaba discretamente las esquinas de la sala principal, un cliente derramó vino accidentalmente. Al notar la mancha, Javier hizo un gesto llamando a Enrique y en un tono burlón que resonó en toda la sala exclamó: «Antonio, tu momento de brillar ha llegado. Limpia esto antes de que alguien se resbale y demande al restaurante». Las risas de algunos empleados se mezclaron con la incomodidad evidente de los comensales, pero a nadie pareció importarle realmente el efecto que estas acciones tenían en la imagen del local. Enrique empezó a percibir que estas conductas no eran incidentes aislados, sino parte de una cultura arraigada en la rutina diaria. Los camareros más jóvenes, aunque algunos intentaban evitarlo, terminaban cediendo a la presión grupal para no ser ellos mismos los próximos en ser humillados. Se repetía constantemente una dinámica de supervivencia disfrazada de humor. Quien no participaba en las burlas era marginado, y quien mostraba empatía con los más débiles era señalado. El problema no era solo con él. Enrique observó a otros empleados nuevos o temporales siendo víctimas de la misma hostilidad, soportando bromas pesadas y desprecios que, lejos de ser reprimidos, parecían ser la norma aceptada. Los días siguientes solo agudizaron esta realidad. A Enrique se le asignaban constantemente tareas que no solo eran innecesarias,
sino que parecían ideadas exclusivamente para humillarlo. Javier, disfrutando de su aparente poder, lo enviaba a limpiar el exterior del restaurante bajo la lluvia, asegurándose de que todos vieran su condición empapada e incómoda. Incluso cuando intentaba hacer su trabajo de forma diligente, sus esfuerzos eran menospreciados, o peor aún, ridiculizados. En una ocasión, tras dejar impecables los cristales de la entrada principal, Luis y otro camarero arrojaron restos de comida contra ellos para ensuciarlos nuevamente, mofándose descaradamente mientras Enrique, con la respiración contenida, volvía a limpiarlos sin emitir palabra. Enrique soportaba todo con una mezcla de rabia e incredulidad. Cada escena era una confirmación de que su restaurante, aquel que tanto había amado y al que había dedicado su vida, se había convertido en un entorno hostil y deshumanizante. Recordaba con claridad sus inicios en el mundo de la hostelería, cuando los valores de respeto y compañerismo eran la base de todo. Le dolía profundamente ver que su propio negocio, símbolo de su esfuerzo, ahora era el escenario de abusos y humillaciones constantes, dirigidos no solo a él, sino a cualquiera que no encajara en el círculo de poder instaurado por Javier y sus aliados. La situación llegó a tal punto que, en una cena de viernes, Enrique presenció una de las escenas más humillantes hasta entonces. Durante el servicio, un cliente derramó una copa de vino tinto sobre su ropa al pasar accidentalmente. Mientras Enrique intentaba secarse discretamente y continuar su labor, Javier, con tono irónico, levantó la voz para que todos lo escucharan. «Mira qué elegante nuestro limpiador. Ahora sí que estás listo para recibir a la realeza». Las carcajadas retumbaron en la sala, provocando que incluso algunos clientes, sin comprender la magnitud de la burla, se sumaran a las risas. Enrique, sintiendo una mezcla de furia e impotencia, solo atinó a bajar la cabeza y continuar, trabajando, aunque por dentro su determinación crecía de manera imparable. Pese a todo, Enrique se mantenía firme. Su intención no era huir ni abandonar la misión antes de tiempo. Era consciente de que debía resistir y seguir observando. Cada comentario, cada acción, cada injusticia quedaba grabada en su memoria con la precisión de quien no solo era testigo, sino juez y futuro ejecutor de las decisiones que vendrían. No podía permitir que su cadena de restaurantes, que tanto había significado para él y para tantos clientes fieles, terminara siendo recordada como un lugar de abusos e indiferencia. La noche, tras cada jornada, se convirtió en su único espacio de desahogo. Enrique anotaba cada detalle en un pequeño cuaderno escondido en su apartamento. No quería dejar cabos sueltos. Cada rostro, cada acción y cada palabra quedarían registradas para cuando llegara el momento de confrontar la verdad y restaurar la dignidad perdida. Sabía que aún le quedaba mucho por descubrir y que lo peor quizás estaba por venir, pero estaba dispuesto a llegar hasta el final. Sin embargo, entre toda esa oscuridad, seguía brillando, aunque tímidamente, la figura de Lucía, la joven camarera que, sin saberlo, sería pieza clave en todo lo que estaba por suceder. Enrique notaba que, a pesar del ambiente contaminado, Lucía mantenía una postura diferente, evitando participar de las burlas y tratando a todos, incluido a él, con un respeto que contrastaba de forma impactante con la actitud de sus compañeros. Era sin duda un rayo de esperanza en medio de la tormenta que azotaba el Palacio de Sabores. Enrique entendía que su papel como Antonio debía continuar sin fisuras, porque sólo así podría exponer la raíz de todos aquellos males y quizás rescatar lo que quedaba de aquel sueño que un día fue su orgullo. Los días continuaron su curso en el Palacio de Sabores, y Enrique, cada vez más sumergido en su papel de limpiador, se convirtió en una sombra habitual dentro del restaurante. Nadie se preocupaba por su presencia. Su figura se había vuelto invisible para quienes lo rodeaban, como si fuera solo parte del mobiliario. Este anonimato le permitió presenciar de primera mano las profundidades de la corrupción y la descomposición ética que gobernaban su restaurante. Lo que hasta entonces había sido desprecio y humillación hacia su persona, se transformó en una revelación mucho más dolorosa.
El negocio que tanto había edificado estaba siendo saqueado y deshonrado desde adentro por sus propios empleados. Enrique, mientras realizaba sus labores de limpieza en la cocina, observó sin ser notado cómo dos de los cocineros, aprovechando la distracción de los encargados y el bullicio del servicio, desviaban ingredientes costosos, escondiéndolos en mochilas bajo las mesas de trabajo. Jamones ibéricos, botellas de vino premium y cortes selectos de carne desaparecían ante sus ojos con una rapidez calculada, como si fuera una práctica habitual y sistemática. Lo más perturbador fue notar que no actuaban con nerviosismo, sino con una seguridad que solo podía significar una certeza. Sabían que nadie los vigilaría, porque no había supervisión real. Más tarde, en el almacén, Enrique escuchó una conversación entre Luis y Javier que le heló la sangre. Hablaban abiertamente sobre los beneficios que obtenían mensualmente gracias a estas prácticas. No solo robaban alimentos y bebidas, sino que manipulaban inventarios y facturas para encubrir las pérdidas, presentando informes falsificados que nadie cuestionaba. Javier, como encargado, supervisaba y lideraba estas acciones, asegurándose de que todos los involucrados obtuvieran su parte y a cambio mantuvieran el silencio absoluto. La gravedad de lo que presenciaba no terminaba ahí. Al avanzar su jornada, Enrique también descubrió que la falta de ética alcanzaba directamente al trato con los clientes. Fue testigo de cómo algunos camareros, con total despreocupación, alteraban las comandas, servían platos preparados con productos sustituidos o de calidad inferior y, en ocasiones, recalentaban sobras para ofrecerlas como si fueran nuevas. Esta práctica, además de fraudulenta, atentaba contra la salud de los clientes. Enrique, en más de una ocasión, vio cómo platos caían al suelo y eran recolocados rápidamente en las bandejas antes de ser llevados a las mesas. Los empleados lo hacían sin remordimiento alguno, entre risas y comentarios cómplices. Enrique se esforzaba por mantener la compostura, pero cada escena lo indignaba más. No podía intervenir aún, necesitaba pruebas sólidas y, sobre todo, mantener intacta su fachada. Sin embargo, su rostro, aunque disimulado, no podía ocultar la sorpresa y la rabia ante tales escenas. Fue precisamente en una de esas noches, mientras limpiaba la cocina al finalizar el turno, cuando notó que Lucía también observaba en silencio. Su mirada reflejaba la misma impotencia, pero al contrario de los demás, no participaba ni aplaudía esas acciones. Enrique percibió que ella conocía la corrupción interna y sufría por ello, pero evitaba enfrentarse abiertamente, temiendo represalias. Esa complicidad silenciosa entre Enrique y Lucía comenzó a establecerse sin necesidad de palabras. Ambos compartían miradas cargadas de significado cuando las injusticias ocurrían ante sus ojos, aunque ninguno podía actuar todavía. Enrique sabía que tarde o temprano necesitaría acercarse a ella de alguna forma, pero debía hacerlo con cautela para no levantar sospechas. Una noche especialmente tensa, ocurrió un incidente que Enrique jamás imaginó. Durante un servicio concurrido, un cliente descubrió un cabello en su plato y, al reclamar de forma educada, fue tratado de manera grosera por Luis, quien, lejos de disculparse, culpó al cliente de ser demasiado delicado. El cliente exigió hablar con el encargado y, para sorpresa de Enrique, Javier, lejos de solucionar el problema, se mostró indiferente y despectivo, sugiriendo que si no estaba a gusto, podía marcharse. Enrique, observando desde un rincón, vio cómo otros clientes, al presenciar la escena, se miraban incómodos, algunos incluso abandonando sus mesas antes de terminar la cena. Lo más grave fue que, tras el altercado, en lugar de reflexionar o corregir la situación, Javier y los camareros implicados lo tomaron como motivo de burla, mofándose de la indignación del cliente y celebrando su supuesta victoria. La falta de profesionalismo y de respeto hacia los clientes era ya insostenible. Enrique entendía que no se trataba de simples errores aislados, sino de una cultura instalada que normalizaba las faltas graves de ética, tanto en la administración de los recursos como en el trato al público. Lo que más le dolía no era solo la pérdida de clientes o las posibles repercusiones económicas,
sino la traición a los valores que habían sido el pilar de su carrera y del éxito de El Palacio de Sabores. Sentía que su legado estaba siendo pisoteado por aquellos a quienes había confiado su proyecto más preciado. Enrique decidió que debía comenzar a recolectar evidencias formales. No bastaba con sus ojos y su memoria. Necesitaba pruebas contundentes que no pudieran ser negadas o minimizadas. Con la ayuda de su secretaria, quien continuaba siendo su única cómplice externa, empezó a diseñar un plan para registrar discretamente las irregularidades. Incorporó una pequeña cámara escondida en su uniforme de limpieza y un micrófono que le permitiría grabar conversaciones y situaciones críticas sin ser descubierto. Mientras tanto, su papel como Antonio debía mantenerse intacto. Siguió soportando burlas, órdenes humillantes y desprecios diarios. Todo mientras cada día su carpeta de pruebas se llenaba de imágenes, grabaciones y notas que evidenciaban de manera irrefutable lo que sucedía tras las puertas del restaurante. Sin embargo, entre tanta oscuridad, Enrique percibía que la relación silenciosa con Lucía se fortalecía. Aunque no intercambiaban palabras más allá de lo estrictamente necesario, la joven camarera comenzaba a observar a Antonio con una mezcla de respeto y compasión. Enrique veía en sus gestos y actitudes que ella compartía su indignación silenciosa y que de alguna manera también estaba atrapada en aquella dinámica perversa. Aún así, Enrique sabía que no podía confiar plenamente en nadie todavía. Debía continuar observando, recopilando pruebas y aguantando cada humillación, por más que cada día pesara como una losa. Su determinación era inquebrantable, porque más allá del dolor personal, estaba en juego el futuro de su restaurante, de sus empleados inocentes y de la esencia misma de lo que siempre soñó construir. El ambiente en el Palacio de Sabores era cada vez más denso y tenso. Enrique intuía que, tarde o temprano, la máscara caería, pero para que eso ocurriera en el momento adecuado y con el impacto necesario, debía ser paciente, muy paciente. Mientras tanto, las noches seguían siendo su único refugio, donde repasaba cada grabación, cada anotación, cada detalle, preparando en silencio el día en que la verdad saldría a la luz y cambiaría, para siempre, la historia de aquel lugar. Con cada día que pasaba, Enrique no solo acumulaba pruebas de las irregularidades y abusos, sino que también sentía crecer dentro de sí una mezcla de indignación y tristeza que apenas lograba contener. Había aguantado humillaciones, había visto cómo su legado se manchaba y, aunque el dolor era enorme, mantenía su determinación. Sin embargo, llegó un momento en que le fue imposible no intentar, al menos de forma sutil, provocar algún tipo de mejora, algún gesto que pudiera aliviar la situación, aunque fuera desde su falso rol de limpiador. Sabía que no podía delatar su verdadera identidad ni anticipar su plan, pero creyó que quizás con una mínima intervención podría corregir algo o inspirar un cambio, aunque fuera entre los empleados más jóvenes. La oportunidad surgió una mañana cuando Javier, como de costumbre, se ausentó durante más de una hora, dejando a los camareros sin una supervisión directa. Enrique, mientras limpiaba la zona del almacén, notó que la cocina estaba en completo desorden y que los camareros comenzaban a mostrar señales de agotamiento y estrés ante la cantidad de trabajo acumulado. Sin proponérselo de manera abrupta, Enrique, desde su papel de limpiador, se atrevió a sugerir a Luis que reorganizaran un poco la dinámica de limpieza para facilitar los desplazamientos y reducir el riesgo de accidentes. Su comentario, hecho con humildad y sin tono autoritario, fue recibido con desdén. Luis, con una sonrisa burlona, no tardó en ridiculizar la sugerencia. «Tú nos vas a enseñar cómo se hace nuestro trabajo. Limpia y calla, que para eso te pagan». Las carcajadas de otros camareros presentes se sumaron de inmediato. Enrique, intentando mantener la calma, pensó que quizá había sido demasiado directo, pero no se rindió. Más tarde, durante una pausa, se acercó a un grupo de jóvenes empleados y, de forma casual, compartió algunas sugerencias relacionadas con la atención al cliente, basadas en la importancia de escuchar y ser amables. La reacción fue aún peor. Uno de ellos,
visiblemente molesto, le advirtió que si seguía dando consejos no pedidos, terminaría siendo despedido antes de cobrar su primera quincena. La violencia verbal y la hostilidad se intensificaron desde ese momento. Era evidente que cualquier intento de cambiar la dinámica interna, aunque fuera por medio de sugerencias simples, era considerado una amenaza al status quo tóxico que reinaba en el restaurante. Enrique percibió que no solo era despreciado por su apariencia y su supuesto cargo, sino que su intento de fomentar una mejora, por mínima que fuera, lo convertía en un enemigo silencioso. No tardó en notar que, a partir de ese día, las órdenes que recibía eran aún más humillantes. Javier, informado de la situación por sus subalternos, intensificó las tareas degradantes, ordenándole limpiar las alcantarillas de la cocina y fregar los suelos con productos vencidos que provocaban un olor insoportable. Lo más doloroso para Enrique no fue solo la crudeza de las tareas, sino la indiferencia absoluta de quienes le rodeaban. Nadie cuestionaba las órdenes, nadie se solidarizaba, ni siquiera los empleados que parecían sufrir también bajo la tiranía de Javier. Enrique comprendía que el miedo era un factor clave. Los más jóvenes temían ser los siguientes en la lista de humillados, o peor aún, en perder su empleo. Pero aún así, la frialdad con la que lo observaban luchar contra la suciedad y el desprecio sin siquiera ofrecerle una palabra de aliento, le resultaba devastadora. Lucía, por su parte, parecía ser la única excepción. Aunque evitaba intervenir directamente por temor a represalias, Enrique notaba cómo, en pequeños gestos, le demostraba respeto, le dejaba agua cerca de su puesto de trabajo, compartía parte de su almuerzo o le ofrecía una sonrisa tímida cuando las burlas de sus compañeros se hacían más intensas. Era evidente que ella también sufría por la situación, pero su posición vulnerable dentro del equipo limitaba su margen de acción. La situación alcanzó un punto crítico una tarde, en la que Enrique intentó nuevamente mejorar las condiciones de trabajo. Al ver que varios empleados se quejaban de las condiciones insalubres en la zona de almacenaje, propuso a Javier, sin revelar que era una sugerencia, realizar una limpieza profunda para mejorar el ambiente. Javier reaccionó de manera explosiva, frente a todo el equipo. «Tú no estás aquí para pensar, Antonio. Eres un simple limpiador, así que si no quieres quedarte sin trabajo hoy mismo, más te vale que cierres la boca y obedezcas». La amenaza, pronunciada sin ninguna sutileza, fue acompañada de una mirada desafiante que dejó claro que, en su territorio, Enrique no tenía derecho siquiera a opinar. El silencio que siguió fue más humillante que las palabras de Javier. Ningún empleado, ni siquiera Lucía, osó pronunciar palabra en defensa de Enrique. El ambiente se volvió denso y opresivo. Enrique por dentro ardía de rabia, pero mantuvo la fachada de resignación que su papel le exigía. Sin embargo, cada insulto, cada amenaza, cada gesto de desprecio, solo alimentaba su convicción. No podía permitir que aquel lugar siguiera funcionando bajo semejante sistema de abuso y corrupción. Durante esa misma jornada, Enrique fue testigo de otro acto que reflejaba el grado de insensibilidad que se había instalado en su restaurante. Un joven ayudante de cocina sufrió un pequeño accidente al cortarse la mano mientras preparaba alimentos. En lugar de recibir asistencia adecuada o comprensión, fue regañado por Javier por perder el tiempo y ensuciar la cocina con sangre. Enrique, aunque deseaba intervenir, tuvo que contenerse. Sabía que no era el momento, que aún necesitaba reunir más pruebas antes de exponer todo. Esa noche, al regresar a su apartamento, Enrique sintió el peso de la jornada más que nunca. Anotó cada detalle, cada conversación, cada mirada, decidido a no dejar pasar nada por alto. Sabía que, a pesar de que su intento de ayudar había sido rechazado y ridiculizado, debía seguir adelante. Su plan requería paciencia y precisión, y cada humillación soportada era una inversión hacia el día en que recuperaría no solo el control de su restaurante, sino la dignidad de quienes aún merecían formar parte de él. A pesar de la dureza del día, la figura de Lucía seguía resonando en su mente. Su gesto silencioso de solidaridad, aunque mínimo,
fue suficiente para que Enrique reafirmara su propósito. Si existía al menos una persona dispuesta a actuar con honestidad y humanidad en medio de aquel caos, entonces valía la pena seguir adelante. Lo que aún no imaginaba era que, muy pronto, Lucía jugaría un papel mucho más importante del que había anticipado, y que, sin saberlo, se convertiría en la pieza clave para destapar toda la verdad que Enrique estaba decidido a revelar. El ambiente dentro del Palacio de Sabores continuaba siendo un campo minado de hostilidad y desconfianza. Enrique, día tras día, se enfrentaba al desafío de mantener su disfraz intacto mientras soportaba humillaciones y acumulaba pruebas. Cada jornada confirmaba que la cultura interna estaba viciada hasta el núcleo. Sin embargo, en medio de ese panorama sombrío, Lucía empezó a destacar de una manera inesperada. No era solo una camarera más. A diferencia de sus compañeros, su trato hacia Enrique, disfrazado de Antonio, no solo era respetuoso, sino también genuinamente humano. Lucía era una joven de mirada serena, cabello oscuro recogido siempre de manera sencilla y con un andar que transmitía discreción y prudencia. Desde el primer día, Enrique había notado su actitud diferente, pero fue en aquellos momentos en que la presión y las humillaciones aumentaron cuando Lucía empezó a mostrar señales claras de empatía. Mientras el resto del equipo lo menospreciaba, ella no solo evitaba participar en las burlas, sino que en más de una ocasión le ofreció palabras de aliento disimuladas o gestos de solidaridad que para Enrique significaban más que cualquier discurso motivador. Una tarde especialmente caótica, en la que Javier había explotado en gritos contra todos debido a un error en la cocina, Enrique se encontraba limpiando el área de comensales mientras intentaba mantenerse al margen. Los insultos, sin embargo, llovían hacia todos sin distinción. Cuando el servicio finalizó, Lucía se acercó discretamente y le dejó a Enrique un pequeño paquete con bocadillos y agua, sin decir palabra, solo con una mirada que lo decía todo. Era un acto silencioso pero poderoso, que Enrique no pasó por alto. Enrique comenzó a prestar más atención a Lucía, observando que su comportamiento no era circunstancial. Ella trataba a todos los clientes con respeto, incluso cuando los pedidos llegaban de forma errónea o cuando las órdenes de Javier eran absurdas. También procuraba ayudar en lo que podía a los compañeros nuevos que eran constantemente intimidados. A diferencia del resto, no se dejaba arrastrar por la dinámica tóxica, aunque se notaba que sufría las consecuencias de ello, siendo a menudo blanco de comentarios maliciosos o de la indiferencia de sus propios colegas. El vínculo entre Enrique y Lucía se fue fortaleciendo en la complicidad del silencio. Ninguno de los dos podía hablar abiertamente, pero en sus miradas había un entendimiento mutuo, una especie de alianza tácita que los mantenía conectados. Enrique, aún manteniendo su papel, no pudo evitar sentirse admirado por la valentía de Lucía al mantenerse íntegra en un entorno donde hacerlo era casi una sentencia de ostracismo. No estaba solo en su lucha silenciosa. No obstante, la joven camarera no estaba exenta de ser víctima del mismo sistema opresor. Enrique fue testigo de cómo Lucía era constantemente presionada por Javier para que aprendiera a adaptarse al ritmo del equipo, lo que en realidad significaba aceptar las malas prácticas y participar de la cultura de abuso que se había normalizado. Su negativa siempre venía acompañada de tareas extras, cambios de turno injustificados y humillaciones públicas que ella soportaba con la cabeza alta, aunque Enrique podía notar que cada día su ánimo se deterioraba un poco más. Fue en 1900, una noche de cierre, cuando ocurrió un episodio que marcó un punto de inflexión en la percepción de Enrique hacia Lucía. La jornada había sido especialmente complicada y el restaurante estaba a punto de cerrar. Javier, visiblemente molesto por un error en la facturación, decidió descargar su frustración sobre Lucía, acusándola sin fundamentos de ser la responsable. Enrique, mientras fregaba el suelo cercano, escuchó cada palabra sin intervenir, sabiendo que debía mantener su fachada. Sin embargo, al observar la mirada de Lucía rota por dentro pero firme en su exterior, algo en Enrique se quebró también. Más tarde,
Cuando el restaurante ya estaba vacío y ambos coincidieron en la cocina mientras limpiaban en silencio, Enrique, sin poder contenerse, le susurró: «No deberías dejar que te hablen así». Lucía, sorprendida de que Antonio rompiera su acostumbrado silencio, lo miró con una mezcla de alivio y temor. «¿Qué puedo hacer? Si digo algo me echan. Aquí nadie escucha a los que intentan hacer las cosas bien». Esa breve conversación, aunque cargada de resignación, dejó en Enrique una impresión imborrable. Lucía no solo era justa, sino que estaba atrapada, al igual que muchos, en un sistema que la castigaba por intentar ser correcta. Esa noche, Enrique no pudo dormir. Su mente repasaba una y otra vez cada palabra de Lucía. Sentía una profunda admiración, pero también una renovada responsabilidad. No solo debía cambiar las cosas por el bien de su negocio y de su reputación, sino por personas como Lucía, que aún conservaban la dignidad y la ética a pesar de las adversidades. En los días siguientes, Enrique observó cómo la situación de Lucía empeoraba. Javier, detectando su vulnerabilidad, comenzó a asignarle tareas cada vez más duras, relegándola a las peores zonas del restaurante y limitando su interacción con los clientes. Algunos camareros la trataban con desprecio, llamándola en voz baja la Santa, por negarse a participar de las humillaciones colectivas. Enrique, aunque deseaba intervenir, sabía que debía continuar recopilando pruebas y no podía exponerse. Aún, a pesar de las dificultades, Lucía no cedió. Mantuvo su actitud correcta y, aunque cada día terminaba exhausta, seguía cumpliendo con su trabajo sin ceder a las provocaciones. Enrique, desde su rol de Antonio, comenzó a apoyarla de forma indirecta. Se encargaba de limpiar las zonas que a ella le asignaban antes de que ella llegara. Le dejaba utensilios de limpieza en mejor estado y, cuando podía, asumía parte de sus tareas para aliviar su carga. Aunque estas acciones pasaban desapercibidas, para la mayoría Lucía notaba cada una de ellas, y sin necesidad de palabras, sabía que tenía en Antonio un aliado. Con el paso de las semanas, la conexión entre ambos se fue consolidando, aunque ninguno compartía aún sus secretos. Enrique intuía que Lucía, quizás, sospechaba que él no era solo un simple limpiador. Su forma de observarlo, de buscar respuestas en sus gestos y silencios, lo hacía pensar que su fachada empezaba a resquebrajarse. Sin embargo, la joven camarera no lo confrontaba directamente, respetando su silencio y limitándose a aceptar su ayuda en la medida en que las circunstancias lo permitían. Enrique, mientras tanto, continuaba acumulando pruebas con su cámara oculta y su grabadora. Cada conversación, cada abuso, cada acto de corrupción quedaba registrado. Pero ahora, su motivación había crecido. Ya no solo deseaba salvar su negocio y exponer a los responsables, sino también proteger a personas como Lucía, que representaban la esencia de lo que siempre había soñado para su restaurante. Un espacio donde la dignidad y el respeto fueran valores inquebrantables. En silencio, Enrique sabía que el momento de actuar se acercaba, y aunque el peso de la soledad y la traición era abrumador, la presencia de Lucía era el recordatorio de que no todo estaba perdido. Mientras tanto, el restaurante seguía funcionando como si nada ocurriera, sin saber que muy pronto la verdad saldría a la luz de una manera que nadie, salvo Enrique, podría anticipar. La alianza silenciosa entre el supuesto limpiador y la camarera honesta estaba a punto de convertirse en la chispa que encendería la transformación definitiva del Palacio de Sabores. El paso del tiempo, lejos de debilitar a Enrique, reforzaba su determinación. Cada jornada era una nueva oportunidad para observar, registrar y comprender a fondo la estructura podrida que gobernaba su restaurante. Tras semanas de infiltración, Enrique ya no se limitaba a soportar pasivamente la humillación. Su atención se concentraba ahora en construir un archivo sólido e irrefutable de las faltas que presenciaba a diario. Con la ayuda de su secretaria, que desde su oficina gestionaba los detalles logísticos, Enrique había incorporado discretamente una microcámara oculta en su uniforme y un micrófono de alta sensibilidad que le permitía capturar tanto imágenes
como conversaciones sin levantar sospechas. Desde las primeras horas del día, mientras preparaba su material de limpieza y recorría las instalaciones del restaurante, Enrique activaba sus dispositivos y comenzaba su labor paralela. Las pruebas no tardaban en acumularse. Documentaba desde pequeños hurtos, empleados que guardaban botellas de vino o ingredientes costosos en sus mochilas, hasta situaciones mucho más graves, como las alteraciones deliberadas de facturas y comandas. Javier y Luis lideraban sin pudor una red interna que, en conjunto con algunos cocineros y camareros, falseaban pedidos y realizaban ventas sin que quedaran registradas en la caja. Estos ingresos desaparecían sin dejar rastro, mientras las pérdidas eran justificadas como mermas o errores de inventario. Enrique grababa cada detalle con paciencia meticulosa. Era consciente de que un solo video o grabación aislada no bastaría para confrontar la magnitud del problema. Necesitaba evidencias consistentes que dejaran claro que aquello no era un caso aislado, sino una práctica sistemática que se había instalado y normalizado en el restaurante. Durante semanas, logró capturar conversaciones donde empleados se jactaban de su impunidad, describiendo cómo manipulaban reportes y se repartían sobras que no eran sino productos y ganancias robadas. Además de la corrupción financiera, Enrique documentó otras situaciones igualmente graves. Grabó escenas donde algunos empleados, cansados o simplemente insensibles, servían platos con ingredientes en mal estado, alteraban fechas de caducidad de los productos y mantenían la cocina en condiciones insalubres. Estas prácticas, lejos de ser accidentales, eran habituales y consentidas por la dirección del local. Javier, al ser confrontado por algún empleado menos veterano que osaba quejarse, reaccionaba siempre con la misma amenaza: «Si no te gusta, la puerta está abierta». Enrique captó estas amenazas en múltiples ocasiones, formando así un archivo robusto y condenatorio. En paralelo, las acciones de Lucía se convirtieron en un reflejo claro de lo que aún quedaba de integridad dentro del equipo. Enrique registró cómo la joven camarera intentaba, en la medida de sus posibilidades, mantener un trato digno hacia los clientes y velar por la calidad de los platos, aunque muchas veces sus intentos eran frustrados por sus superiores. Enrique no solo reunía pruebas de las malas prácticas, sino también de aquellos momentos donde la honestidad y el compromiso aún sobrevivían, representados casi exclusivamente por Lucía. Una noche, mientras recogía utensilios en la cocina, Enrique grabó sin ser visto una conversación entre Javier y otro encargado, donde discutían su próxima estrategia para cuadrar las cuentas del mes. Planeaban inflar los gastos de mantenimiento, crear facturas falsas y registrar supuestos robos externos para justificar las mermas. Lo hacían con total tranquilidad, como quien habla de cualquier asunto cotidiano. Enrique, oculto tras un estante, grabó cada palabra con el corazón en un puño, sabiendo que esa prueba sería clave para el desenlace de su plan. No menos importante era la grabación de las dinámicas abusivas contra los empleados. Enrique fue testigo y víctima directa de ellas, pero también documentó cómo otros compañeros, especialmente los más jóvenes o nuevos, eran sistemáticamente humillados, castigados con tareas degradantes o incluso amenazados con despidos injustificados si no se alineaban con la conducta imperante. Capturó escenas en las que camareros rompían deliberadamente platos para culpar a otros, cocineros que se burlaban de clientes tras bastidores y encargados que, sin disimulo alguno, organizaban estrategias para encubrir faltas ante inspecciones externas. Mientras tanto, Enrique también encontró momentos de complicidad silenciosa con Lucía. Sin que ella lo supiera, sus actitudes de integridad y su resistencia a caer en la corrupción quedaban registradas en el material que Enrique acumulaba. Era importante para él mostrar que, en medio de la podredumbre, existía una excepción honrosa. Enrique percibía que, de algún modo, Lucía comenzaba a sospechar de su verdadera identidad, o, al menos, de que él no era un simple limpiador, sin experiencia. Sin embargo, la joven, lejos de confrontarlo, respetaba su silencio y mantenía la distancia justa,
como si entendiera que él tenía razones importantes para ocultar quién era. La labor de Enrique no estuvo exenta de riesgos. En más de una ocasión, Javier y otros empleados mostraron recelo ante su presencia continua y su atención al entorno. Luis, particularmente, comenzó a observarlo con desconfianza, sugiriendo en tono jocoso que Antonio tomaba demasiados descansos y miraba demasiado a su alrededor. Enrique debía extremar sus precauciones para no ser descubierto antes de tiempo. Evitaba siempre revisar las grabaciones en el restaurante, esperando a llegar a su apartamento por la noche para descargar y revisar cuidadosamente todo el material recolectado. Cada noche se volvía una sesión intensa y dolorosa de repaso de escenas que no dejaban margen de duda. Enrique, sentado frente a su ordenador portátil, repasaba imágenes que lo llenaban de impotencia y rabia. Alimentos contaminados siendo servidos, clientes siendo engañados, empleados siendo humillados y una cadena de robos perfectamente organizada bajo la dirección de quienes, en su ausencia como empresario visible, se habían apropiado del restaurante como si fuera su feudo personal. A pesar de la dureza de las imágenes y de las humillaciones personales que sufría a diario, Enrique se aferraba al plan con determinación. Sabía que su dolor personal no era lo importante, sino el bienestar del restaurante, de los empleados que aún merecían una oportunidad digna y de todos aquellos clientes que confiaban en la calidad y el prestigio de El Palacio de Sabores. Las pruebas eran ya lo suficientemente sólidas como para confrontar a todo el equipo y desmontar la red de abusos y corrupción. Pero Enrique quería asegurarse de que, cuando diera el golpe final, no hubiera posibilidad alguna de que alguien negara lo evidente o escapara de las consecuencias. Lucía, sin saberlo aún, era su aliada silenciosa, la única que representaba la esencia que Enrique soñó para su restaurante desde sus inicios. Él era consciente de que cuando llegara el momento de actuar, ella tendría un papel crucial en la reconstrucción de un nuevo palacio de sabores, limpio de traiciones y abusos. Mientras tanto, la paciencia y la estrategia eran sus únicas armas, y Enrique estaba decidido a utilizarlas hasta las últimas consecuencias. Sin que nadie lo sospechara, la verdad estaba a punto de emerger de las sombras. El restaurante, sumido en una rutina viciada, continuaba funcionando ante los ojos del público como si fuera un lugar de prestigio, sostenido por la reputación que Enrique había construido durante años. Pero internamente, cada día era un reflejo más crudo de su decadencia. La rutina de Enrique seguía siendo doble. Desempeñaba las tareas de limpieza, mientras discretamente grababa y documentaba cada aspecto que confirmaba la corrupción sistemática. Sin embargo, lo que hasta ahora se había mantenido en la penumbra, del ámbito interno, estaba por hacerse público de la manera más inesperada y contundente. Aquel sábado por la noche, uno de los días de mayor concurrencia, el restaurante estaba repleto. Clientes habituales y nuevos comensales llenaban las mesas, ajenos al deterioro que se escondía tras la fachada elegante y la cocina decorada. Enrique, desde su rincón, observaba cómo Lucía, una vez más, intentaba sostener con dignidad un servicio caótico, mientras sus compañeros, lejos de colaborar, se dedicaban a charlas sin sentido o se escondían en la cocina para evitar responsabilidades. Javier, como siempre, controlaba todo desde lejos, más interesado en las propinas no declaradas que en la satisfacción de los clientes. El incidente ocurrió cuando una familia, ubicada en una de las mesas centrales, recibió su pedido con evidente retraso y en mal estado. Los platos llegaron fríos y mal presentados, y la madre, intentando mantener la compostura, llamó al camarero para manifestar su descontento. Fue Luis quien atendió la queja, y lejos de disculparse o buscar una solución, respondió con sarcasmo: «Si quiere un servicio express, le sugiero otro restaurante. Aquí trabajamos como podemos». Su tono burlón resonó en la sala, y varias miradas se dirigieron inmediatamente hacia la mesa, sorprendidas por la falta de profesionalismo. El puncha, padre de la familia, indignado, exigió hablar con el encargado. Javier apareció poco después, pero en lugar de resolver el problema, defendió la actitud de Luis y sugirió, sin reparo alguno,
que si no estaban conformes, podían retirarse. «No es obligatorio comer aquí», añadió con desprecio, provocando murmullos de incomodidad entre otros clientes que seguían atentamente la escena. Enrique, desde su posición, no solo grababa todo, sino que observaba la expresión de Lucía, que con el rostro desencajado miraba impotente cómo la situación se desbordaba. La tensión creció cuando la madre, visiblemente afectada, señaló que era clienta habitual y que nunca antes había recibido un trato semejante. Javier, en lugar de apaciguar los ánimos, alzó la voz desafiando a todos los presentes. «¿Algún problema más? Porque si no, pueden retirarse todos». Su tono fue tan agresivo que incluso otros comensales, que hasta ese momento se habían mantenido al margen, comenzaron a expresar su malestar. Varios clientes dejaron sus mesas y se dirigieron hacia la salida sin terminar sus cenas. Lo que Javier no anticipó fue que entre los clientes había jóvenes que, indignados, comenzaron a grabar la escena con sus teléfonos móviles. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de vídeos mostrando a Javier y a Luis tratando con desprecio a los clientes, dejando en evidencia la verdadera cara del restaurante. Enrique, aunque oculto en su papel de Antonio, sintió una mezcla de impotencia y satisfacción. Por un lado, la imagen pública de su restaurante estaba siendo destrozada en directo. Por otro, finalmente, la podredumbre interna dejaba de ser un secreto bien guardado. Tras la estampida de clientes, el ambiente dentro del restaurante se volvió tenso e irrespirable. Algunos camareros nerviosos comenzaron a cuestionar en voz baja a Javier, mientras que otros más comprometidos con la corrupción interna intentaban minimizar el incidente. Enrique, en silencio, sabía que esta era la pieza que faltaba para completar su archivo de pruebas. Tenía no solo material propio, sino ahora también evidencia viral que circulaba libremente en Internet, imposible de ser silenciada. Esa misma noche, mientras limpiaba la cocina junto a Lucía, ella, visiblemente afectada, le confesó en voz baja: «Esto es insoportable, no sé cuánto más voy a aguantar aquí». Enrique, sin romper aún su personaje, le respondió con firmeza: «No estás sola, aguanta un poco más». Sus palabras sorprendieron a Lucía, que percibió en su mirada una determinación diferente, como si Antonio supiera algo que ella desconocía. Enrique terminó su turno y ya en su apartamento revisó minuciosamente todo el material de la noche. Cada grabación confirmaba lo que había vivido, un acto público de abuso, falta de respeto y prepotencia que ya no podía ser ocultado. Además, navegando en las redes, confirmó que los vídeos grabados por los clientes se habían vuelto virales. Cientos de comentarios criticaban duramente la actitud del personal y exigían explicaciones. Algunos medios locales empezaban a hacerse eco de la noticia, mientras que otros usuarios compartían experiencias similares vividas anteriormente en el mismo restaurante, creando un efecto de bola de nieve que amenazaba con desmoronar la reputación de El Palacio de Sabores. Lo que para Enrique era el resultado de semanas de infiltración, para Javier y su equipo, se presentaba como un accidente desafortunado. No sospechaban que el propio Antonio había sido el ojo oculto que documentó cada paso de la decadencia del restaurante. Esa noche, Enrique sintió que la balanza comenzaba a inclinarse. El incidente público no solo expuso ante la ciudad lo que él ya sabía, sino que le brindó la oportunidad perfecta para, en poco tiempo, ejecutar su plan sin margen de error. Aún así, Enrique sabía que debía moverse con cautela. El equipo, aunque despreocupado, empezaba a sentir la presión de las redes sociales y la incomodidad de los clientes que, enterados del escándalo, cuestionaban el servicio y la actitud de los empleados. Lucía, aunque golpeada emocionalmente, se mantenía firme, y Enrique veía en ella la chispa que aún podía salvar la esencia del restaurante. Sabía que el momento de la verdad se acercaba y que, una vez revelada su verdadera identidad, nada volvería a ser igual. Pero antes de eso, aún quedaba un paso crucial: enfrentar a quienes, sin saberlo, estaban cavando su propia tumba ante la mirada silenciosa y atenta del verdadero dueño de
el Palacio de Sabores. La tormenta estaba desatada y Enrique, paciente, aguardaba el instante exacto para dar el golpe definitivo. Los días siguientes al escándalo viral fueron de una tensión contenida que podía palparse en cada rincón del restaurante. Aunque Javier intentaba mantener una actitud de control y autoridad, era evidente que algo había cambiado. Los empleados caminaban con más cautela, se miraban entre sí con desconfianza y las bromas y burlas que solían llenar la cocina y la sala principal habían disminuido considerablemente. Enrique percibía con claridad que el miedo empezaba a instalarse. Pero no era un miedo sano al orden o a la justicia, sino al escarmiento público que se avecinaba. Lo que ninguno de ellos imaginaba era que la verdadera tormenta aún estaba por llegar. Enrique, sin embargo, seguía desempeñando su papel de limpiador con la misma discreción. No alteró su comportamiento y continuó registrando todo cuanto podía. Sus grabaciones diarias sumaban ya horas de material valioso que corroboraban la cultura de abuso, corrupción y maltrato generalizado. Sin embargo, en medio de esa rutina que tanto desgaste le causaba, Lucía comenzó a comportarse de forma distinta. Aunque siempre había sido reservada y educada, Enrique notó que su actitud con él se volvió más observadora, como si estuviera intentando descifrar algo que escapaba a su comprensión. Durante varios turnos, Lucía buscaba excusas para intercambiar más palabras con Enrique. Pequeños gestos como ofrecerle ayuda en tareas simples o compartir el almuerzo se volvieron frecuentes. Enrique, aunque agradecía cada gesto, mantenía la cautela para no delatar su verdadera identidad. Sin embargo, había en la mirada de Lucía una mezcla de curiosidad y sospecha que no pasaba desapercibida. No era la típica curiosidad de quien simplemente se apiada de un compañero maltratado. Era la sospecha de quien intuye que las piezas no encajan del todo. Una noche, después de una jornada particularmente pesada, en la que Javier despidió sin justificación a un joven camarero que apenas llevaba 2 semanas en el restaurante, Lucía no aguantó más. Esperó a que la cocina estuviera vacía. Se acercó a Enrique, que fregaba los últimos utensilios en silencio, y sin rodeos le dijo: «Tú no eres solo un limpiador». Enrique sintió un escalofrío, pero se limitó a mirarla en silencio, sin negar ni confirmar nada. Lucía, algo más nerviosa, bajó la voz y continuó: «Te he observado, no te comportas como los demás. No miras las cosas como quien solo limpia, tomas nota de todo, y he notado que cuando crees que nadie te ve, grabas». Enrique respiró hondo. Sabía que este momento llegaría, aunque esperaba que tardara un poco más. Mantuvo el silencio unos segundos, permitiendo que Lucía terminara de hablar. «No sé quién eres ni qué buscas, pero no pareces tener malas intenciones. Y si de verdad estás viendo lo que pasa aquí, entonces sabes que esto no puede seguir así». Su tono no era acusatorio, sino preocupado. No buscaba delatarlo, sino entenderlo. Enrique percibió que en sus palabras no había traición, sino un pedido silencioso de ayuda. Decidió no revelar aún su identidad, pero tampoco quiso negar por completo las sospechas de Lucía. Con voz firme, pero amable, le respondió: «No soy quien aparento ser, pero créeme, estoy aquí por una razón. No busco dañar a nadie que haga bien su trabajo». Lucía bajó la mirada, pero no pareció sorprendida. Enrique continuó: «Confía en mí. Lo que has soportado aquí no será en vano». Lucía, con los ojos vidriosos, asintió lentamente. En ese instante, Enrique supo que contaba con una aliada leal, aunque aún no conociera todos los detalles. La joven camarera no hizo más preguntas, entendiendo que, de momento, la verdad completa debía esperar. Pero su postura cambió desde ese día. Enrique notó que, discretamente, Lucía comenzó a colaborar aún más con él. Le informaba de movimientos sospechosos, de conversaciones relevantes y de las decisiones de Javier que afectaban directamente a la plantilla. Sin que Javier y sus cómplices lo notaran, Lucía se convirtió en una fuente invaluable de información para Enrique, fortaleciendo su investigación.
En paralelo, los efectos del escándalo viral comenzaban a reflejarse en la clientela. Varios clientes habituales dejaron de asistir y las reservas descendieron abruptamente. Javier, lejos de asumir la responsabilidad, culpaba a la plantilla y a la situación económica, incrementando aún más la presión y la toxicidad interna. Enrique grababa cada reunión improvisada, cada arenga autoritaria, cada manipulación que Javier utilizaba para mantener bajo control a los empleados. Pero lo que Enrique no perdió de vista fue que Lucía, pese al ambiente cada vez más hostil, no retrocedía. Los días siguientes estuvieron marcados por una colaboración silenciosa pero efectiva entre Enrique y Lucía. Sin necesidad de formalizar un pacto, ambos sabían que estaban del mismo lado. Ella, sin conocer aún quién era Enrique en realidad, decidió confiar. Enrique, por su parte, comprendía que Lucía se había ganado ese lugar por mérito propio, no por compasión, sino por integridad. Cada dato que le proporcionaba confirmaba que la corrupción no solo era económica y de gestión, sino que además se extendía a favoritismos, encubrimientos y abuso de poder. Enrique redobló su esfuerzo. Sabía que el momento del enfrentamiento final se aproximaba. El incidente viral había sido el detonante perfecto para que la presión sobre el restaurante aumentara desde el exterior. Y con la ayuda interna de Lucía, ahora disponía de información precisa y valiosa sobre los movimientos y estrategias de Javier y su círculo. No solo tenía pruebas visuales y sonoras, sino también testigos clave que, llegado el momento, podrían apoyar su relato. Lucía, sin ser plenamente consciente de la magnitud del plan que Enrique preparaba, actuaba con la seguridad de quien no podía permanecer indiferente ante las injusticias. Enrique, cada noche al repasar las grabaciones, se sentía más convencido de que su presencia en el restaurante no solo tenía el propósito de corregir errores, sino de salvar lo que aún merecía ser salvado, y eso incluía a Lucía y a cualquier otro empleado que, como ella, hubiera resistido con dignidad en medio de la tormenta. Las noches en su apartamento se volvieron más largas. Enrique repasaba y organizaba minuciosamente cada archivo, cada conversación, cada rostro que debía ser enfrentado. El restaurante estaba al borde del colapso y la oportunidad de regenerarlo era ahora o nunca. Sabía que el tiempo se agotaba y que la lealtad silenciosa de Lucía sería determinante para el desenlace de todo lo que estaba por venir. Mientras tanto, en el restaurante, la tensión crecía con cada día que pasaba, sin que Javier ni sus cómplices pudieran imaginar que la verdad estaba ya al borde de estallar. El restaurante amaneció ese día envuelto en una aparente normalidad que, sin embargo, Enrique percibía como la calma antes de la tormenta. Llevaba semanas preparando meticulosamente el momento exacto en que revelaría su verdadera identidad y por fin había llegado. Tenía todo lo que necesitaba: pruebas incontestables, grabaciones, testimonios y sobre todo la certeza de que la estructura de corrupción y abuso no tenía escapatoria. Su plan era preciso, calculado hasta el último detalle. Cada minuto de ese día sería decisivo. Desde temprano Enrique cumplió su turno habitual. Vestido aún como Antonio, pasó desapercibido entre los empleados que, ajenos a lo que estaba por suceder, continuaban con su rutina de siempre. Javier, en su rol de tirano disfrazado de encargado, mantenía su postura altiva, ignorando las miradas desconfiadas de algunos empleados que, desde el escándalo viral, caminaban con pies de plomo. Lucía, por su parte, parecía más nerviosa de lo habitual. Enrique le había pedido la noche anterior que, sin hacer preguntas, asistiera a la reunión especial que se celebraría después del turno nocturno. La joven, sin saber exactamente qué esperar, aceptó con un leve asentimiento. La jornada transcurrió entre tareas forzadas y un ambiente cargado de tensión. Enrique notaba que varios empleados, incluso algunos que solían participar activamente en las humillaciones, parecían inquietos. Sabían que el restaurante ya no era intocable. Los rumores en redes sociales y las críticas de clientes dejaban claro que algo estaba a punto de romperse. Sin embargo, nadie podía imaginar que la ruptura
vendría de la mano del propio limpiador al que habían despreciado durante semanas. Cuando el reloj marcó el cierre del restaurante, Javier convocó a todos a una reunión urgente. Pretexto era discutir medidas para enfrentar la mala imagen que, según él, los clientes y las redes sociales estaban causando injustamente. Los empleados, acostumbrados a sus monólogos llenos de amenazas y reproches, obedecieron sin cuestionar. Nadie sospechaba que esa reunión no había sido convocada por Javier, sino por Enrique, quien había utilizado su red interna para asegurarse de que todos estuvieran presentes. Enrique, aún con su uniforme de limpiador, ingresó último al salón principal, donde empleados, cocineros y encargados se distribuían alrededor de Javier, quien ya había comenzado a hablar. Debemos identificar a los culpables de estas filtraciones y disciplinarlos, decía con tono autoritario, sin percibir que Enrique lo observaba con serenidad desde la puerta. Fue entonces cuando Enrique, interrumpiéndolo por primera vez en semanas, dio un paso al frente y con voz firme dijo: «No hace falta buscarlos más, Javier». El silencio fue absoluto. Todos giraron sus rostros hacia Enrique, algunos confundidos, otros con una sonrisa burlona, creyendo que se trataba de una osadía del limpiador. Pero lo que sucedió a continuación dejó a todos sin aliento. Enrique se quitó lentamente la chaqueta desgastada, revelando debajo una camisa elegante. Luego, retiró la gorra y se pasó la mano por el cabello, ordenándolo de manera que su rostro se volviera reconocible para todos. Fue suficiente. En menos de un segundo, la expresión de incredulidad recorrió las caras de quienes estaban presentes. Enrique Martínez, el dueño y fundador de El Palacio de Sabores, estaba frente a ellos, sin disfraces, sin intermediarios, mirándolos directamente a los ojos. Javier retrocedió instintivamente, incapaz de articular palabra. Luis palideció, mientras varios camareros intercambiaban miradas de horror. Lucía, en cambio, soltó un leve suspiro de asombro, confirmando de inmediato las sospechas que había albergado desde hacía días. Enrique, con total control de la situación, continuó: «He visto todo, he escuchado todo y he grabado todo». Sin perder tiempo, Enrique proyectó en una pantalla portátil que había preparado grabaciones seleccionadas donde, sin cortes ni ediciones, se escuchaban las voces de Javier, Luis y otros empleados, admitiendo robos, manipulaciones de inventario y maltrato a clientes y compañeros. Cada clip era una daga para la reputación y la tranquilidad de quienes durante semanas creyeron ser intocables. Las imágenes de Javier repartiendo tareas humillantes, de Luis escondiendo productos robados, de camareros sirviendo alimentos, en mal estado y burlándose de clientes, aparecían una tras otra. El salón entero quedó sumido en un silencio sepulcral, solo roto por los sollozos de algunos empleados que, enfrentados a las evidencias, sabían que ya no había escapatoria. Enrique mantuvo la mirada fija en cada uno de ellos. Esto es solo una muestra. Lo que aquí sucede ha llegado a las redes, a los clientes y muy pronto a las autoridades si es necesario. Pero hoy estoy aquí para ofrecerles algo antes de decidir. Las miradas temerosas se clavaron en él. A quienes reconozcan sus errores y estén dispuestos a corregirlos, les ofreceré una oportunidad. Pero a quienes han abusado, robado y denigrado este lugar y a sus compañeros, no les quedará más remedio que enfrentarse a las consecuencias. Javier intentó, por instinto, defenderse. Esto no es justo, no puede probar. Pero Enrique lo interrumpió de inmediato, proyectando otra grabación donde Javier, sin tapujos, organizaba las estafas junto a otros encargados. La defensa quedó anulada. Algunos empleados empezaron a llorar, otros a bajar la cabeza avergonzados. Enrique notó que incluso entre los más indiferentes había quienes, al verse expuestos, comprendieron por fin la magnitud de su error. Lucía observaba todo desde un rincón, con el corazón acelerado, no solo por la sorpresa de la revelación, sino porque en medio de ese caos supo que Enrique no estaba allí únicamente para castigar, sino también para salvar a quienes aún merecían una segunda oportunidad. Los rostros de quienes día tras día se habían burlado de Antonio, el limpiador, eran ahora reflejos de culpa y miedo.
Enrique, sin alterar su tono, concluyó: «Mañana a primera hora todos volverán aquí. Algunos continuarán formando parte del Palacio de Sabores, otros no». Con esa frase salió de la sala sin dar opción a réplicas. Dejó atrás un salón atónito, un equipo destrozado y una verdad irrefutable que cambiaría para siempre la historia de aquel restaurante. Enrique sabía que la siguiente mañana marcaría no solo el destino de cada empleado, sino el renacimiento de todo lo que alguna vez soñó construir. Lucía, sin pronunciar palabra, lo siguió con la mirada, sabiendo que ese hombre, que durante semanas había sido el limpiador, estaba a punto de restaurar algo más que un restaurante. Iba a devolverles la dignidad. La mañana siguiente amaneció fría y silenciosa, pero en las calles cercanas al restaurante se respiraba una tensión densa y palpable. Enrique llegó temprano, vestido ya como el verdadero empresario que era, impecable, con su porte firme y seguro. Había dormido poco, pero su mente estaba más clara que nunca. Sabía que la reunión de esa mañana sería definitiva, que marcaría un antes y un después, no solo para el Palacio de Sabores, sino también para la vida de cada uno de los empleados que cruzaran aquella puerta. Lucía fue la primera en llegar, acompañada de otros camareros que, cabizbajos y temerosos, evitaban mirarse entre sí. Javier llegó poco después, sin la arrogancia habitual, consciente de que la noche anterior había sido un golpe del que difícilmente podría recuperarse. Enrique esperó a que todos estuvieran presentes antes de iniciar la reunión. Esta vez no hubo bromas, ni murmullos, ni excusas. Cada empleado se mantuvo en silencio, sabiendo que las horas previas habían sido consumidas por rumores y temores, pero también por una sensación de inevitabilidad. Enrique se situó al frente, mirando uno a uno, sin prisas, haciendo sentir el peso de cada segundo antes de hablar. Esta reunión no es una simple evaluación de desempeño, comenzó con voz firme. Es el resultado de semanas de observación, de haber compartido con ustedes el día a día, no como su jefe, sino como uno más. Enrique dejó que esas palabras calaran profundamente. Vi, escuché y documenté cada acción, cada decisión, cada injusticia. Sin apartar la mirada de Javier, continuó. Vi cómo se robaban productos, cómo se maltrataba a clientes y empleados, cómo se traicionaba la esencia de este restaurante. Javier, rígido y visiblemente alterado, intentó sostener la mirada, pero pronto la desvió, incapaz de enfrentarse a la verdad. Enrique no necesitó mostrar nuevamente las grabaciones. Todos sabían que estaban en sus manos y que su contenido era irrefutable. En su lugar, presentó sobre la mesa una carpeta con un informe detallado de las pruebas. Cada documento, cada fotografía, cada grabación había sido transcrita, clasificada y presentada de manera oficial. Era un expediente completo, listo para ser entregado a las autoridades si fuera necesario. La sala estaba impregnada de miedo y vergüenza. Nadie se atrevía a interrumpirlo. Enrique, sin elevar la voz, pronunció las palabras que sellarían el destino de todos. He decidido despedir de forma inmediata e irrevocable a quienes fueron responsables directos de estas prácticas. Hizo una pausa, mirando directamente a Javier, Luis y otros empleados cómplices que ya comenzaban a temblar. Sus contratos terminan hoy, no hay segunda oportunidad. Los rostros de Javier y Luis se descompusieron al instante. Javier, superado por el pánico, intentó protestar. «No puedes hacer esto, Enrique, fue solo...» Pero Enrique lo interrumpió sin alterar su tono. «Claro que puedo. Y lo estoy haciendo. No solo están despedidos, sino que también enfrentarán las consecuencias legales de sus actos». Enrique tenía preparadas las denuncias formales y se aseguró de que los despedidos firmaran su desvinculación antes de abandonar el lugar bajo la vigilancia de un abogado que había convocado esa misma mañana. El silencio se hizo aún más pesado cuando los señalados recogieron sus pertenencias y salieron uno a uno del restaurante, cabizbajos, sin la altivez que los caracterizaba semanas atrás. El resto de los empleados, aquellos que si bien no fueron líderes de la corrupción, sí habían sido cómplices por omisión o miedo, permanecieron expectantes.
Enrique sabía que muchos de ellos no eran malas personas, sino víctimas de una dinámica de miedo y control. Por eso, con una serenidad implacable, les ofreció una elección. A quienes han permitido estas injusticias sin participar directamente, les doy una oportunidad de redimirse. No habrá más humillaciones, ni miedo, ni complicidades, pero tendrán que demostrar día a día que son dignos de quedarse. Lucía, al escuchar esas palabras, sintió un nudo en la garganta. No solo porque confirmaban que Enrique no buscaba destruir, sino reconstruir, sino porque, por primera vez, alguien les ofrecía una salida digna en medio del caos. Algunos empleados rompieron en llanto, conscientes de que, pese a su silencio durante tanto tiempo, Enrique les estaba tendiendo una mano inesperada. Enrique no solo dejó claro su criterio sobre quiénes podían quedarse, sino que también anunció la implementación inmediata de nuevas políticas. Creó un sistema de denuncias anónimas, estableció un protocolo ético para el trato entre empleados y clientes y comunicó que se realizarían auditorías periódicas, no solo financieras, sino de ambiente laboral. Además, informó que todos recibirían capacitación obligatoria sobre valores, atención al cliente y trabajo en equipo. El impacto de sus palabras no tardó en notarse. Aquellos que permanecían, aunque temerosos, sintieron que por fin había una posibilidad real de trabajar en un lugar donde la justicia y el respeto no fueran solo conceptos abstractos, sino reglas inquebrantables. Enrique observaba atentamente cada rostro, sabiendo que algunos quizá no lograrían adaptarse al nuevo sistema, pero confiando en que quienes aceptaran el desafío podrían formar parte de la renovación que tanto había anhelado. Al final de la reunión, miró directamente a Lucía y la llamó al frente. Los presentes contuvieron la respiración. Enrique, sin rodeos, dijo: «Lucía será la nueva encargada general de este restaurante. A partir de hoy liderará este equipo junto conmigo». La joven, visiblemente emocionada, intentó ocultar las lágrimas que le brotaban inevitablemente. Los empleados, al principio incrédulos, aplaudieron tímidamente, y poco a poco el aplauso creció hasta convertirse en un reconocimiento generalizado. Enrique finalizó la reunión dejando en claro que la oportunidad de redención no era eterna ni automática. Debían ganarla, pero también les mostró que creía en ellos, en su capacidad de cambiar y de recuperar el espíritu que alguna vez caracterizó a El Palacio de Sabores. Al salir del salón acompañado de Lucía y de los rostros aún sorprendidos de quienes permanecieron, Enrique sabía que acababa de dar un paso crucial. La purga estaba hecha. Los cimientos corruptos habían sido derrumbados y en su lugar comenzaba a levantarse una nueva estructura, más sólida y honesta, guiada no por el miedo ni la avaricia, sino por la dignidad y el respeto. Esa mañana, por primera vez en semanas, Enrique sintió que la pesada carga de la traición empezaba a disiparse. No era solo la restauración de un restaurante, sino la reconstrucción de una familia laboral que, aunque dañada, aún podía sanar. Y él, junto a Lucía, estaba dispuesto a liderar ese proceso hasta las últimas consecuencias. Sabía que el verdadero trabajo comenzaba ahora, pero ya no estaba solo. La noticia de la designación de Lucía como encargada general se propagó rápidamente entre todos los empleados, generando una mezcla de sorpresa y alivio. Algunos, acostumbrados al régimen autoritario de Javier, no sabían cómo reaccionar ante la nueva estructura, mientras que otros, especialmente los más jóvenes y aquellos que habían soportado en silencio las injusticias, vieron en ese anuncio una luz que hacía mucho no brillaba en el restaurante. Enrique, firme en su propósito, sabía que la reforma no podía limitarse a cambios de personal. Era necesario transformar el alma de El Palacio de Sabores desde sus cimientos. Lucía asumió su nuevo cargo con humildad, pero también con una determinación que Enrique admiró desde el primer momento. Sin perder tiempo, comenzaron a rediseñar juntos la dinámica interna. Enrique organizó jornadas intensivas de formación para todo el equipo, centrándose no solo en la técnica y el servicio, sino, sobre todo, en la ética profesional y el respeto interpersonal. El ambiente, que antes estaba cargado de miedo, y sumisión,
comenzó a mostrar destellos de confianza y esperanza. El cambio no fue inmediato ni sencillo. Muchos empleados, especialmente aquellos que durante años habían sido cómplices pasivos, temían que en cualquier momento todo regresara a la toxicidad anterior. Enrique, consciente de ello, mantuvo una presencia constante en el restaurante, no solo desde la dirección, sino compartiendo con ellos los momentos más cotidianos. Supervisaba las cocinas, ayudaba en las tareas de limpieza y participaba en la atención al cliente cuando era necesario. Su implicación directa sirvió como ejemplo y motivación. Nadie podía dudar de su compromiso. Bajo el liderazgo de Lucía, se implementaron nuevas normas que antes parecían imposibles de imaginar. Las jornadas laborales fueron reorganizadas para evitar excesos. Se crearon espacios de diálogo donde cualquier empleado podía expresar sus inquietudes sin temor a represalias, y se establecieron incentivos para aquellos que demostraran compromiso y excelencia. Lucía, lejos de adoptar un rol autoritario, optó por construir una gestión basada en la cooperación y la transparencia. Cada empleado entendía que las reglas no estaban para castigar, sino para proteger a todos y garantizar un ambiente saludable. Uno de los cambios más notables fue la recuperación de la confianza entre compañeros. Sin la presencia de Javier y su grupo de abusadores, los empleados comenzaron a relacionarse de manera distinta. Aquellos que antes evitaban siquiera cruzar palabras por temor a ser delatados, ahora compartían ideas, propuestas y soluciones. La cocina y la sala principal, que habían sido escenarios de humillaciones y conflictos, se transformaron progresivamente en espacios de colaboración y respeto. Enrique no dejó ningún detalle al azar. Remodeló áreas del restaurante que llevaban años descuidadas, invirtió en nuevos uniformes, utensilios de cocina y en la renovación de la decoración, apostando por una estética que recuperaba la esencia tradicional que había dado fama al Palacio de Sabores, pero con un aire moderno que reflejaba el renacer de su filosofía. Los proveedores, que también habían perdido la confianza en el restaurante, volvieron a colaborar activamente tras recibir garantías de transparencia y ética en la gestión. Paralelamente, Enrique decidió enfrentar de forma pública los daños ocasionados por los antiguos responsables. Convocó una rueda de prensa donde, sin ocultar lo ocurrido, explicó la situación con sinceridad. Expuso las irregularidades detectadas, las medidas tomadas y la nueva etapa que comenzaba para su restaurante. El gesto fue recibido con respeto y admiración por parte de clientes, medios de comunicación y colegas del sector. La honestidad de Enrique, lejos de dañar la imagen del restaurante, generó una ola de apoyo que rápidamente se extendió por la ciudad. En las semanas siguientes, la clientela comenzó a regresar, atraída no solo por la calidad que siempre había caracterizado al restaurante, sino también por la historia de superación y renacimiento que se había viralizado. Enrique sabía que las redes sociales podían ser aliadas o enemigas, y esta vez estaban a su favor. La historia de cómo un empresario se infiltró en su propio restaurante para descubrir la verdad y al final recompensó a quienes mantuvieron su integridad, se convirtió en un símbolo de justicia y valores para toda la comunidad. Lucía, aunque al principio se sintió abrumada por su nueva responsabilidad, demostró una capacidad de liderazgo natural. Su cercanía con el equipo y su profundo sentido de la justicia fueron claves para consolidar el cambio. Enrique la apoyaba constantemente, no solo como jefe, sino como mentor, compartiendo con ella su experiencia y enseñándole a enfrentar las adversidades propias del liderazgo. Lo que comenzó como una alianza silenciosa se transformó en una sociedad profesional basada en la confianza y el respeto mutuo. En paralelo, algunos antiguos empleados que fueron despedidos intentaron desprestigiar al restaurante mediante rumores y falsas acusaciones, pero la solidez de las pruebas reunidas por Enrique y el respaldo masivo de la comunidad neutralizaron cualquier intento de difamación. Las autoridades locales, tras recibir el informe completo, iniciaron procesos legales contra los responsables directos de las irregularidades, lo que reforzó aún más la credibilidad de Enrique y de su proyecto renovado.
El equipo, ya libre de las sombras que lo habían oprimido, comenzó a florecer de manera orgánica. Camareros que antes trabajaban por obligación, ahora lo hacían con vocación. Cocineros que antes temían equivocarse, ahora compartían recetas y experimentaban con nuevas creaciones. La nueva política de puertas abiertas permitió que ideas frescas surgieran de todos los niveles del equipo, generando un ambiente dinámico y enriquecedor. Enrique observaba orgulloso cómo, día tras día, el Palacio de Sabores recuperaba su esencia. Más allá de los números que comenzaban a mejorar notablemente, lo que realmente llenaba de satisfacción al empresario era ver a su equipo sonreír sin miedo, trabajar con entusiasmo y sentirse parte de un proyecto que les pertenecía. Había logrado no solo limpiar las paredes físicas del restaurante, sino, más importante aún, purificar su alma. Lucía se convirtió en la figura central de esta transformación. Su empatía, su capacidad para escuchar y su firmeza en las decisiones la posicionaron como una líder querida y respetada. Enrique, cada vez que la observaba desenvolverse con naturalidad frente al equipo y a los clientes, comprendía que había elegido bien. Ella no solo merecía el cargo, sino que era la clave para que el restaurante no volviera jamás a caer en las mismas trampas del pasado. El Palacio de Sabores se encontraba por fin en el camino de la verdadera restauración, no solo como negocio, sino como hogar de quienes, pese a todo, nunca dejaron de creer que la honestidad y el esfuerzo podían prevalecer. Y aunque Enrique sabía que aún quedaban desafíos por delante, tenía la certeza de que esta vez no tendría que enfrentarlos solo. Junto a Lucía y al equipo renovado, estaba listo para escribir el próximo capítulo de su historia. El día de la reapertura oficial del Palacio de Sabores amaneció con el cielo despejado y un aire fresco que contrastaba con los meses de tormenta que habían sacudido el restaurante. Enrique, desde las primeras horas de la mañana, se aseguró de que cada detalle estuviera impecable. Lucía, ahora al mando operativo, dirigía con solvencia al equipo, que trabajaba con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. No era una simple inauguración más. Para todos los presentes era el símbolo tangible de una nueva etapa, una redención colectiva que, semanas atrás, parecía imposible. La transformación física del restaurante era evidente. Las paredes, antes descuidadas y apagadas, ahora brillaban con una calidez renovada. La iluminación, cuidadosamente pensada, creaba un ambiente acogedor que respetaba las raíces tradicionales, pero añadía toques modernos que lo hacían más atractivo para las nuevas generaciones. Enrique había decidido no borrar la esencia del Palacio de Sabores, sino devolverle su alma y adaptarla a los nuevos tiempos, sin perder la elegancia ni la autenticidad que siempre lo habían caracterizado. Pero lo que más llamaba la atención de quienes se acercaban era la actitud del equipo. Los empleados, lejos de las actitudes distantes o temerosas que los habían marcado antes, ahora recibían a cada cliente con sonrisas genuinas, atención personalizada y una energía que transformaba por completo la experiencia. Era como si cada miembro del personal hubiese decidido, por voluntad propia, que valía la pena recuperar la dignidad del lugar que durante tanto tiempo había sido su segunda casa. Desde el primer momento en que las puertas se abrieron, el restaurante se llenó. Clientes habituales, curiosos y nuevos comensales, que habían seguido la historia por las redes sociales, se dieron cita para ser testigos de lo que muchos describían como el renacimiento de un clásico. Entre ellos se encontraban periodistas, críticos gastronómicos y figuras del ámbito cultural de Madrid, todos intrigados por el relato que se había vuelto viral. Nadie quería perderse la oportunidad de comprobar si la transformación era tan real como se había contado. Lucía, liderando la operación desde la sala principal, demostraba una capacidad de gestión que sorprendía incluso a quienes ya la conocían. Atendía personalmente a las mesas, resolvía imprevistos con agilidad y, sobre todo, se aseguraba de que cada miembro del equipo trabajara en armonía. Enrique, observando desde una esquina, evitaba intervenir directamente. Prefería dejar que Lucía y los empleados brillaran por mérito propio.
Su rostro reflejaba orgullo y satisfacción, no solo por haber recuperado el restaurante, sino por haber logrado que su gente también se recuperara. El servicio transcurrió sin contratiempos. Cada plato, cuidadosamente preparado y presentado, recordaba a los clientes por qué el Palacio de Sabores había sido una referencia en la gastronomía madrileña durante tanto tiempo. Pero más allá de la calidad de la comida, lo que más comentaban los asistentes era el ambiente. Muchos expresaban abiertamente su sorpresa al notar la calidez y la profesionalidad con la que eran tratados, destacando la naturalidad y la frescura que transmitía el equipo. Durante la velada, varios clientes se acercaron a Enrique para felicitarlo directamente. Algunos compartieron anécdotas de cuando el restaurante estaba en su mejor momento y se mostraban emocionados de ver que la esencia se mantenía viva. Otros más jóvenes comentaban cómo la historia viral les había inspirado, no solo por el coraje de Enrique al infiltrarse en su propio negocio, sino por la lección de humanidad y justicia que representaba su acción. Los medios de comunicación, presentes en la reapertura, no tardaron en capturar la esencia del evento. Las fotografías de Lucía liderando al equipo, de Enrique saludando con humildad a los clientes y de los comensales disfrutando de cada momento inundaron las redes sociales y los periódicos locales. Las noticias hablaban de la gran lección del empresario que prefirió ensuciarse las manos antes que perder su legado, y de un restaurante que renació desde sus propias cenizas gracias al valor de su gente. No tardaron en llegar las reseñas positivas. Críticos gastronómicos destacaron no solo la calidad de la comida, que mantenía la excelencia que siempre la caracterizó, sino también la atmósfera renovada y la calidez humana que envolvía a todo el equipo. Para muchos, el verdadero ingrediente secreto de El Palacio de Sabores ya no era solo la sazón de sus platos, sino la honestidad y el respeto con el que se vivía cada jornada de trabajo. La noticia no tardó en cruzar las fronteras de Madrid y llegó a otras ciudades, donde la historia fue recibida con igual admiración. Enrique recibió mensajes de colegas, antiguos empleados y clientes de todo el país, quienes se declaraban inspirados por su valentía y su compromiso. Lo que comenzó como una misión personal para salvar su restaurante se había convertido en una lección pública sobre liderazgo, humanidad y segundas oportunidades. Lucía, aunque aún se sentía abrumada por la atención mediática, asumió su rol con naturalidad. Enrique la observaba con orgullo, sabiendo que ella era el reflejo más puro de lo que había querido proteger desde el principio. En las noches siguientes, cuando el restaurante cerraba y solo quedaban ellos dos ordenando los últimos detalles, compartían conversaciones sobre lo que vendría, conscientes de que la verdadera transformación apenas comenzaba. El equipo, fortalecido por la experiencia, no tardó en formar un lazo genuino de camaradería. Lo que antes era un ambiente de tensión y miedo, ahora era un espacio donde el respeto y el trabajo en equipo eran el día a día. Enrique, más que un jefe, se convirtió en un mentor y aliado, y Lucía, en una líder capaz de inspirar incluso en las jornadas más difíciles. Con el paso de las semanas, el Palacio de Sabores no solo recuperó su clientela habitual, sino que la superó. Nuevos rostros llenaban las mesas noche tras noche, atraídos por la historia, pero cautivados por la experiencia. Las reservas aumentaron, los comentarios positivos se multiplicaron y, lo más importante, el equipo trabajaba con orgullo y felicidad. Enrique sabía que ese era el verdadero éxito. La historia del empresario que se disfrazó de limpiador para salvar su restaurante no solo se convirtió en leyenda local, sino que dejó una huella imborrable en quienes la vivieron de cerca. Enrique, sin necesidad de grandes discursos, demostró que la verdadera grandeza de un líder reside en su capacidad de sacrificarse por los demás, de enfrentar la verdad, por dura que sea, y de apostar siempre por la dignidad y la justicia. Y así, bajo las luces cálidas del Palacio de Sabores y el aroma inconfundible de la cocina que tantos recuerdos evocaba, Enrique supo que había cumplido su misión. Su restaurante no solo volvió a la vida,
sino que lo hizo siendo mejor que nunca, sostenido por personas que, como Lucía, decidieron no rendirse. Y aunque sabía que siempre habría desafíos por delante, también sabía que, con el equipo correcto, ningún obstáculo sería insuperable.